Está con nosotros el diputado provincial Rubén Galassi. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Gracias por invitar. ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, jornada movida hoy en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Varias cuestiones interesantes que se han aprobado y se han tratado. Vamos a hablar, por supuesto, de varias cosas, también de coyuntura, pero interesante, hoy la legislatura de la provincia votó un proyecto del diputado Carlos Delfrade que había sido presentado, por lo menos con el mismo norte, por otras fuerzas políticas también en episodios anteriores, del cupo trans. Sí, Busato presentó también el primer proyecto en 2012 y trabajaron todos los diputados y diputadas para que hoy tengamos, como se definió, una especie de reparación histórica para este colectivo social, fuertemente discriminado, castigado, expulsado de sus hogares, de las escuelas, sin posibilidades de trabajo, condenados a realizar los peores trabajos, muchas veces vinculados a la prostitución. Así que como Estado, habilitar un cupo, que esto también lo debatimos, el cupo sí, el cupo no, lo real es que si uno no pone una meta precisa, se transforma la ley en una aspiración, en un deseo. Un cupo que es el 10% de un registro de todas las personas que a partir de la ley de identidad de género han cambiado su identidad y tienen el nuevo DNI. Y creemos que, insisto, se hace justicia, se abre una posibilidad de trabajo concreto, distinto, para hombres y mujeres transexuales, travestis, y aspiramos a que con esto haya un cambio cultural más profundo, que las nuevas generaciones entiendan que hay que admitir que la sociedad tiene que valorar a todos por igual, más allá de lo que somos o de lo que elegimos ser. Muy interesante porque además es legislar para todos, ¿no? Bueno, usted lo decía al principio, probablemente si hay un colectivo excluido del mundo laboral y apartado, no le diría generalmente, sino hoy siempre... la verdad hubo muy buenos discursos, o sea, también aprobamos una ley para personas con discapacidad, que modifica una ley que tenía más de 30 años. De Dipolina, si no me equivoco. De Dipolina, también la acompañamos muchos legisladores del socialismo, un terreno para la Asociación de Chicos Sordos aquí de Santa Fe, pero en este tema puntual del cupo laboral para las personas, para el colectivo trans, hubo muy buenos discursos, condenados por la Iglesia, perseguidos por la fuerza de seguridad aún en democracia, e insisto, despreciados aún en sus propias familias. Los testimonios son terribles. Y bueno, creemos que damos un paso y que ponemos un granito de arena para culturalmente ir construyendo una sociedad más abierta, con amor al prójimo y sin odio. ¿Es 10% en los tres poderes 10%, pero de un registro, de, como le decía antes, de las personas que han cambiado su identidad con su nuevo nombre y su definición a partir de cómo se sienten de su preferencia sexual, y que hoy, desde la aplicación de la Ley de Identidad de Género, que se aprobó en el año 2012, es decir, algo más de 6 años, en la provincia de Santa Fe son 855 hombres y mujeres, repartido más o menos proporcionalmente como es la población. 35% Rosario, algo más del 15% en Santa Fe y el 50% en el resto de la provincia. Entonces sería el 10% de esos 855 que estarían para presentarse a concursos en el próximo... Sí, además tienen que, no es que uno dice, bueno, acá está la puerta abierta, sino que tienen que participar de los concursos, de los procesos de selección, pero se le garantiza sí un número. Y esto se suma a 9 ciudades ya, algunas chicas, como la ciudad de Galvez en San Jerónimo, y otras como Santa Fe o Rosario, que también lo tienen. Hubo en el debate siempre algunos reparos a priori, después por suerte en el recinto todos coinciden. Pero falta todavía, esto es una media sesión, falta la Cámara de Senadores, que ahí va a estar linda la discusión. Siempre el debate es distinto, pero también es verdad que el Senado ha venido cambiando posiciones históricas, como también lo ha cambiado diputados, porque en honor a la verdad, el primer proyecto se presentó en el 2012 y recién ahora lo estamos tratando. Creo que acompañamos un cambio que hay en la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones. Esto que los que tenemos ciertos años discutimos, incluso tenemos que
hacer esfuerzo hasta cómo llamarlos, porque es toda una nueva realidad. Uno hoy decir, son hombres y mujeres, transexuales, travestis. Antes como que nos sentíamos incómodos, decir, hablar de un travesti. Digo, uno parecía que... ¿Por qué? Porque culturalmente también se nos había impuesto que eran ciudadanos de segunda. La religión en esto ha sido muy negativa, ni hablar los gobiernos dictatoriales que, insisto, los perseguían. Había códigos de falta que hablaban de prostitución escandalosa. El humor también. Digo, bueno, y ni hablar lo cultural. O sea, nosotros también tenemos que ser en eso autocríticos y admitir que, sobre todo los hombres, hemos vivido haciendo bromas de algo que no tiene nada de gracia, porque es un colectivo, como decíamos hoy, como lo dicen ustedes, sino el más castigado, uno de los más castigados. Con menor expectativa de vida de todos los... Además, bueno, porque estaban condenados a los peores trabajos, a la prostitución, a una violencia constante, violencia emocional, porque digo, los testimonios es decir, cuando los echaban de las casas, de adolescentes, a los chicos, a las chicas. Voy a agregar que la provincia de Santa Fe fue la primera provincia en el país que logró, a través de la Fiscalía de Estado, en la gestión anterior, un dictamen para encuadrar de Jorge Barraguer en ese momento, logró el autopercibimiento como mujer de Alejandra Ironisi, que después fue homologado por la justicia santafesina mucho antes que se sancione la ley de identidad de género en la nación. Sí, así es. Por lo tanto, Santa Fe es un mojón importante en esta materia. La pregunta que te quería hacer, Rubén, ahora que está la pelota en el Senado, ¿no se corre el riesgo ahí que aparentemente hay extorsionadores y chantajistas? No, yo soy respetuoso del Senado. Textual. No comparto. Como quiso decir el gobernador, después se retractó. No, bueno, me alegro que se haya retractado porque yo no comparto. Fui ministro de gobierno del gobernador Bonfatti durante 4 años con minoría en ambas cámaras. Y nunca sentí que ninguna de las 2 cámaras nos chantajeara. Y sí hemos tenido fuertes debates y hemos tenido diferencias, pero han sido mucho más las coincidencias que las diferencias. Y ahora lo mismo, podemos tener diferencias, pero en general las leyes importantes las hemos ido sacando. Y ojalá esta, como la paridad de género que también tiene el Senado, se transformen en ley, porque yo creo que la sociedad ya ha avanzado, falta estas cosas hacer la ley. Sigue habiendo resistencias, de sectores que se niegan a entender que uno puede vivir de la manera que elige vivir y no como te lo quiere imponer la sociedad. Pero bueno, hay resistencias cada vez menores, pero las sigue habiendo. Yo aspiro a que el Senado siga estos cambios que se están viendo en la sociedad. Recién lo mencionaste al exgobernador Bonfatti. Da la impresión de que va a ser el candidato del socialismo dentro del Frente Progresista. Algunos hablan de una posibilidad interna. ¿A qué público, digo, a decir desde el punto de vista de televidente, digo, a qué elector se le va a hablar desde el Frente Progresista cuando escucho a Lifchit, a Bonfatti, dicen, bueno, hay que resignificar, hay que abrir el frente? ¿Qué es lo que están...? Como ustedes que le hablan a todos y a todas. Ya es imposible hablarle a todos y a todos. La audiencia está totalmente atomizada. Y creo yo también el voto también está atomizado. ¿Cómo hacen, por ejemplo? El voto no está atomizado. ¿No está atomizado? El voto, no, en esta provincia no está atomizado. Y yo creo que en el 2019 ni siquiera se van a dar el escenario de tercios que se vivió en el 2015. A ver, ¿cómo es eso? No, creo que en mi análisis, y no soy el dueño de la verdad, creo que el gobierno nacional de Cambiemos, que pasó de ser el mejor equipo de los 50 años a estar peleando para no irse a la D, lamentablemente
en este desastre al que están conduciendo al país. Hay millones de argentinos que tienen dificultades para comer, aumenta la pobreza, aumenta la violencia consecuentemente de esa pobreza. Los trabajadores que están en blanco, si bien ha aumentado la desocupación, lo peor que le está pasando a los trabajadores es la pérdida de poder adquisitivo, producto de la inflación y del techo que al mismo tiempo le pusieron a la discusión salarial. Creo que eso se va a reflejar en las elecciones, y sobre todo aquí en la provincia de Santa Fe. Y ustedes saben que nosotros hacemos mediciones permanentemente y las hacemos para tener una visión científica que complemente la intuición política que todos tenemos por movernos permanentemente en la sociedad. O sea, la pelea va a ser... Digo, y las Frente encuestas dan Progresista hoy versus peronismo. que cambiemos. Y yo creo que la pelea va a estar más dada con sectores del justicialismo. Porque hay sectores del justicialismo que creo que van a acompañar a las candidaturas del Frente Progresista, que vienen del campo gremial, de las organizaciones sociales. No tengo ninguna duda que aquí en Santa Fe, que Emilio Jatón va a ser nuestro candidato a intendente, buena parte del voto culturalmente, digo yo, peronista, no de la superestructura partidaria, lo va a votar, como ha votado en su momento a otros dirigentes del Frente Progresista. Pero no veo en Cambiemos, digo, y además insisto, hoy cualquier encuestador serio no puede negar la realidad, que en el peor lugar que está la imagen de Mauricio Macri es en la ciudad de Rosario, y aquí también está muy mal. Y venimos de hace 8 o 10 meses en donde en Rosario ganó Cambiemos. Hoy ese escenario es irrepetible. O sea, cambió completamente. Y se lo discuto a cualquiera. ¿Qué título ese? Ese escenario es irrepetible, no es únicamente foto de hoy. No, el escenario octubre del la ola amarilla. 2017, sí, sin ninguna Me lo duda. anotan más cerca el pensamiento de Rubén a mi teoría de hace como un año atrás de que no hay Cambiemos en la próxima elección, ¿no? Me dijeron todo, me saltaron. Yo la recuerdo nomás los tres. Se quiere anotar un poroto. Rubén, te hago una consulta. ¿Planteás lo de los sectores peronistas que votando al socialismo dentro de eso el sindicalismo? Nosotros somos más que el Partido Socialista, yo también en eso quiero. Somos un proyecto mucho más abarcativo que la visión del socialismo. Y en eso además está buena parte del radicalismo y está también, insisto, sectores. Estuvimos con Antonio Bonfatti el viernes en el Sindicato de Empleados de Comercio, que en Rosario es uno de los sindicatos más fuertes de la ciudad. Ahí estaba la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, los panaderos. Estuvimos acompañándolos en este análisis que hacen de la coyuntura y entendemos que el acompañamiento es mutuo. No sé si después habrá un voto más o un voto menos, pero compartimos no solo un diagnóstico, sino un proyecto. Y también Antonio estuvo hoy es jueves, el martes, con el Sindicato de Luz y Fuerza, con los municipales, que son estatales, pero que no estaban alineados con el mismo sector, y hay mucha empatía, mucha coincidencia con esos sectores. Y todos esos sectores abrevan en la doctrina justicialista, lo que no los transforma en militantes de un partido y acompañan una idea de provincia que nosotros tenemos. Veremos si en el corto plazo nosotros definimos quién va a ser el candidato. Personalmente yo creo que tiene que ser Antonio, pero bueno, vamos a discutirlo entre todos los compañeros y compañeras y a convalidarlo como hacemos siempre en base a un acuerdo. Decía, hay dentro del sector del sindicalismo, de los trabajadores en general, pero de los sindicatos, una preocupación muy grande con el proyecto de la ley de ART, de adhesión de la provincia al proyecto nacional, que Corral lo pide a viva voz cada vez que tiene un micrófono cerca, que se pide desde Cambiemos. Y desde el sindicalismo dicen, che, hay chances de que salga, que esto se apruebe en la legislatura, y con mucha preocupación lo plantean, ¿no? Yo recibí aquí a la CGT, a Girardi, recibí a la CTA, vinieron Testoni, y bueno, además no quiero olvidarme de todos los que estuvieron, pero estuvieron de aquí de Santa Fe, CTA, ANSAFE, ATE, también por la CGT, los bancarios, vino la UOM, estaban los viales. Hablamos de este proyecto, lo que nosotros le planteamos que hoy existe una ley nacional, que es del 95,
que tuvo leves modificaciones en el 2012, que no vamos a adherir lisa y llanamente, porque eso sí sería perjudicial para los trabajadores, pero que si no se deroga la ley nacional, si no se la declara inconstitucional, como algunos abogados laboralistas quieren hacer, tenemos que buscar alguna salida para por lo menos mitigar los efectos negativos. Eso es lo que nosotros entendemos y por eso presentamos un proyecto diferente. Pero no nos corre nadie, no tenemos ninguna urgencia, ningún dirigente por fuera de la legislatura nos va a imponer los tiempos, y si la realidad no da para que hoy avancemos en nuestra idea, seguiremos esperando a ver qué sucede con la marcha en general del país. Si fuese diputado nacional, ¿cómo votaría el presupuesto 2019? No, este es un proyecto de presupuesto invotable y primero porque es un proyecto de ficción. Más allá de que está pensado está dibujado, vamos a decir la verdad, y en esto también me hago cargo. Uno, el presupuesto lo puede ser realista o lo puede dibujar, y esto puede suceder incluso con un presupuesto de una familia. Uno puede proyectar en que va a comer día por medio y después la realidad es imposible, que no va a consumir luz y después la realidad es imposible, que no va a comprarle los útiles escolares y la realidad es imposible. De alguna manera esto hay que hacerlo. Y el gobierno nacional ha hecho un presupuesto en donde recorta por todos lados, y eso es imposible porque la realidad social no lo admite. Y después sigue generando modificaciones en la estructura impositiva, en donde sigue el interior poniendo y concentrando todos los recursos nacionalmente. Y bueno, y ahora el último disparate, también que creo que es inconstitucional, es querer cobrarle a las mutuales y a las cooperativas ganancia, cuando la esencia de las mutuales y las cooperativas es que no tiene ganancia. Y les digo una cosa, es verdad que hay algunas mutuales que hacen negocios financieros y son fachadas incluso para blanquear dinero de dudoso origen. Pero para eso tiene que investigarlo la UFI, que es un organismo nacional, o la AFIP. No meter a todos en la bolsa, como ese argumento que algunos sostienen, para cobrarle a cooperativas de trabajadores. Igualmente, el Estado que no controla. Me Bueno, viene a la cabeza un par, digamos, pero, sobre todo de Rosario, digamos, que estuvieron a viva voz alentando la campaña de Mauricio Macri y candidatos del PRO. Pero, y bueno, ahora... ¿qué deben estar pensando, digamos, ese grupo empresarial? Pues ya se transformaron en un grupo empresarial. Volvamos a la cuestión Pero yo digo, Santa, sí. Además si hay una provincia que la primer cooperativa telefónica, las cooperativas agrarias, que después del grito de Alcorta, incluso las únicas competencias, hoy lo decía el diputado Caballero, que tienen las multinacionales cerealeras son FACA y ACA, que son cooperativas, digo, son grandes empresas, pero son cooperativas. Yo digo, no quiero hacer un chivo, pero acá tenemos las 3 cooperativas de seguros más grandes del país. Son de Santa Fe, la segunda y San Cristóbal. Así, miles de puestos de trabajo, reinvierten las utilidades. Podemos discutir si los gerentes a lo mejor tienen sueldos un poco altos, como fue cuando la crisis de Sancor Láctea, ¿no? Pero nadie puede dudar que esa plata no se la llevan al exterior como la timba financiera. Le quería preguntar a Rubén, ¿cuál es el mejor vos que además de tu actividad como legislador y como político tenés el plus de manejar datos duros sobre el humor social y los datos de la estadística? ¿Cuál es el mejor lugar en donde debe estar Miguel Lifchit en el 2019? A nivel nacional, armando un frente pluripartidario con parte del panperonismo, parte del kirchnerismo. Debe estar en Santa Fe trabajando fuertemente, además de gestionar para la candidatura de Antonio Bonfatti, que seguramente pasará, pero además debe ser candidato a diputado provincial. ¿Cuál es el rol que crees que debe tener Lifchit? Yo lo dije hace 3 meses y algunos interpretaron erróneamente que queríamos sacarlo de la provincia. Digo algunos porque lo plantearon
abiertamente o veladamente. Creo que Miguel Lifchitz tiene que aportar a la construcción de un proyecto nacional que sea alternativa al modelo actual, no tengo ninguna duda. Desde el progresismo, aportar a la construcción de una alternativa política para la Argentina, porque hoy es imprescindible que los argentinos y las argentinas empiecen a visualizar que hay otra manera de gobernar, que se puede recuperar la esperanza, el trabajo, porque sería muy negativo que los ciudadanos empiecen a creer que de esto no se sale y que vamos a estar cada vez peor. O sea, estamos en democracia, creo que hay que construir una alternativa y no tengo ninguna duda que Miguel tiene la capacidad, la vocación, la determinación. O sea, lo ves liderando ese proyecto. El empeño, siendo parte importante. Yo creo que construir alternativas en Argentina para gobernar seriamente, con una mirada federal, con una mirada que apunte al desarrollo del país, que tiene que nutrir a buena parte del progresismo, a buena parte del radicalismo que no se entregó a esta aventura de Cambiemos, y que también necesariamente tiene que haber buena parte del peronismo. Faltan 7 meses para las elecciones. Sí, es verdad, pero Abril, si usted mira... o sea, ustedes manejan la misma en el información. 2015... Abril, junio va a ser el calendario, seguramente. Ah, usted habla de las elecciones, Sí. perdón, pasando... No, las elecciones provinciales, porque eso va a ser, no digamos... me da tiempo pero va a ser un las buen elecciones, escollo, digamos. Las elecciones provinciales van a ser seguramente las primarias. Estoy imaginando un escenario de... Pareció el 2015. Sí, de mayo y julio. A lo sumo se adelantará un poco en abril o se atrasará un poco en mayo las primarias y lo mismo la... 7 meses la faltan general. entonces. Sí, sí. ¿Cómo ves que puede suceder? A ver, por ejemplo, digamos algo que es importante en las encuestas, Pero quiero, lo marcan. perdóneme, porque pero hay el algo kirchnerismo, importante. Permítanme a ver. decirle algo muy importante para cerrar la idea de Miguel Lifchitz en lo nacional. Porque yo creo que construyendo esa alternativa nacional puede hacer un gran aporte a seguir sosteniendo el proyecto progresista en Santa Fe. Entonces, su despliegue o su tarea nacional, sin lugar a dudas, ¿Con peronismo? va a ayudar aquí a Santa Fe. ¿Con peronismo? Y con algunos sectores del peronismo, sí. Argentina es imposible imaginar un gobierno sin que haya gente que abreve en el peronismo. Son la mayoría del país y necesariamente un proyecto alternativo al actual tiene que contener a parte del peronismo, a mucho, poco, pero también del radicalismo. Una de las cosas que destacamos de los discursos de la jornada del paro, los de acá en Santa Fe, pero lo veíamos a nivel nacional y demás, fue el pedido, sobre todo acá en Santa Fe, lo charlábamos acá con los chicos, es el pedido de los dirigentes del sindicalismo a la política de la construcción de una unidad para pelear en contra de Mauricio Macri. Esto es no armar una tercera, una cuarta, una quinta fuerza para dispersar y demás, sino todos discutiendo en una unidad. ¿Es posible? ¿Lo es posible eso? No. Una mega interna. Yo lo veo posible en la medida en que no pongamos el carro delante del caballo. Si empezamos con los nombres propios, va a ser difícil. Si nos animamos a plantear metas, objetivos reales, cumplibles, creo que eso ayuda. Yo conocí la experiencia de Portugal y no me gusta importar modelos, pero el acuerdo ahí lo definió los objetivos de gobierno, y detrás del socialismo en Portugal se agruparon muchas fuerzas políticas que están a su izquierda y que hace unos años atrás era imposible juntarlos, era el agua y el aceite. Pero también el FMI, cuando se metió en Portugal en la crisis de hace 7, 8 años atrás, llevó una situación tan difícil, tan asfixiante, 900.000 jóvenes, un país chiquito que emigraron, buscando destino en otros lugares, que obligó a ese esfuerzo de las fuerzas de izquierda, centroizquierda, los verdes, progresistas. Yo creo que ese es el desafío de Argentina, que construyamos alguna vez una propuesta y que la unidad, el gobierno, lo sostengan las propuestas. Si creemos que la salida vuelven a estar en
en algún hombre o en alguna mujer providencial, vamos a volver a caer en los mismos errores y vamos a frustrar otra posibilidad con el riesgo de que la realidad social, y esto no implica agitar fantasmas, la realidad social está mucho más compleja que 10, 15, 20 años atrás. Hay mucha más violencia y el riesgo de una fractura social con mucho más perjuicio para todos está latente si, insisto, no encontramos una salida colectiva. Diputado, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por invitar.